Bienvenidos a Dogs TV. Hoy traemos una noticia que no dejará a nadie indiferente. Imagina que cruzar una frontera en busca de una mejor vida pueda costarte 10 años de cárcel. Esto ya no es solo una amenaza, es una realidad en varios países que han decidido endurecer sus políticas migratorias. La medida ya está generando un impacto controversial y activistas de derechos humanos han lanzado sus críticas, calificándola como una cacería institucional contra los migrantes. Pero, ¿es esta la solución definitiva para la crisis migratoria, o estamos ante una violación masiva de los derechos humanos que solo generará más problemas? Hoy exploraremos todas las aristas de esta polémica medida, sus posibles consecuencias y las divisiones profundas que está causando en nuestras sociedades. Para comprender la magnitud de esta medida, primero es importante entender en qué contexto surge. La ley establece que cualquier persona que cruce la frontera de manera ilegal será sometida a un proceso judicial y, de ser hallada culpable, enfrentará una sentencia de hasta 10 años de prisión. Esta decisión, justificada por las autoridades como una respuesta a la crisis de seguridad fronteriza, eleva el riesgo de migrar a un nuevo nivel. Según portavoces de Seguridad Nacional, la medida tiene como objetivo crear un disuasivo definitivo contra la migración ilegal. Queremos enviar un mensaje claro: cruzar la frontera sin autorización no es una simple infracción, es un crimen grave, han declarado los representantes gubernamentales. Las autoridades insisten en que esta medida no solo pretende restaurar el orden, sino también proteger los intereses de la nación. Los oficiales que defienden la ley aseguran que el flujo migratorio descontrolado representa una amenaza para la estabilidad económica y social de las comunidades locales, especialmente en las regiones fronterizas. Según ellos, esta ley responde a demandas de la ciudadanía preocupada por el incremento en el número de migrantes. La presión social en zonas fronterizas y la percepción de que los migrantes representan una carga para los recursos del país son argumentos que se han repetido con fuerza entre quienes apoyan esta medida. En pocas palabras, se presenta como una acción para asegurar la protección de los ciudadanos y los recursos nacionales. Por otro lado, desde los movimientos de derechos humanos y las organizaciones internacionales, la reacción no se ha hecho esperar. Para activistas y defensores de derechos de los migrantes, esta ley es una clara violación a los derechos humanos y representa un abuso de poder que criminaliza la pobreza y la desesperación. Los migrantes no cruzan fronteras para hacer daño, lo hacen porque en muchos casos no les queda otra opción, señalan los activistas, recordando que muchos de ellos huyen de situaciones de extrema violencia, pobreza o persecución en sus países de origen. Las organizaciones de derechos humanos argumentan que imponer una condena de esta magnitud equivale a castigar la necesidad y enfatizan que este tipo de leyes no resuelven las causas profundas de la migración, sino que solo exacerban el sufrimiento humano. Un aspecto importante de esta medida es el impacto que tendrá en el sistema judicial y en la sociedad. Llenar las cárceles con migrantes que simplemente buscan una vida mejor no solo representa un costo significativo para el sistema penal, sino que podría agravar problemas de violencia y sobrepoblación en las prisiones. En términos de economía, mantener encarcelados a miles de migrantes representa una carga fiscal que muchos cuestionan si es sostenible a largo plazo. En cuanto a la seguridad, algunos expertos opinan que el encarcelamiento masivo podría crear mayores tensiones y resentimientos entre la población migrante y los residentes locales. Si bien las autoridades ven esta medida como una forma de proteger a la sociedad, hay quienes argumentan que las consecuencias podrían ser todo lo contrario: la polarización y la hostilidad hacia los migrantes podrían aumentar. Para miles de migrantes, esta ley representa un dilema aterrador. Cruzar la frontera en busca de una vida digna ahora conlleva un riesgo extraordinario. Huir de sus países para evitar la violencia, la pobreza o el crimen ya no será una opción libre de consecuencias legales extremas. Desde la perspectiva de activistas humanitarios, esta ley ignora el contexto de vida y las razones desesperadas que llevan a estas personas a migrar. El hecho de que ahora enfrenten años en prisión simplemente por cruzar una frontera subraya, según estos críticos, una falta de humanidad en el enfoque de las políticas migratorias. Además, advierten que una medida tan severa podría incrementar el número de muertos en las rutas de migración, ya que quienes aún deseen cruzar podrían verse obligados a tomar rutas más peligrosas, quedando expuestos a traficantes y a condiciones inhumanas. La implementación de esta ley no solo ha generado polémica a nivel nacional, la reacción internacional también ha sido fuerte y variada.
Organismos internacionales, como la ONU y Amnistía Internacional, han expresado su preocupación, advirtiendo que esta medida podría violar varios tratados internacionales sobre derechos humanos y protección de refugiados. Algunos países aliados han mostrado cautela y han instado a revisar las consecuencias humanitarias de esta política. Incluso, algunos embajadores han advertido que esta política podría aislar diplomáticamente al país, señalando que la comunidad internacional podría imponer sanciones comerciales y económicas en respuesta a lo que consideran una medida extrema. El despliegue de fuerzas militares en las zonas fronterizas para reforzar esta ley es otro aspecto que ha dividido opiniones. Para algunos, esta militarización es necesaria para hacer cumplir la nueva política y garantizar la seguridad nacional. Sin embargo, para otros, el aumento de presencia militar en la frontera representa una táctica intimidatoria que coloca a los migrantes en una posición vulnerable y sometida a una fuerte represión. Las fuerzas de seguridad han indicado que, además de la prisión, implementarán tecnología avanzada de vigilancia y controles en los puntos más comunes de cruce. Sin embargo, activistas sostienen que este tipo de políticas solo sirven para ahuyentar y disuadir a los migrantes, forzándolos a vivir en condiciones de miedo constante, sin acceso a asistencia legal ni sanitaria. Dentro del país, la opinión pública se encuentra dividida. Mientras que algunos sectores aplauden la medida y la ven como un acto de responsabilidad gubernamental hacia el bienestar de la nación, otros lo ven como una estrategia oportunista para ganar popularidad ante un público que demanda soluciones inmediatas. Entre las personas que apoyan esta medida, muchos lo ven como un paso firme hacia el control migratorio, argumentando que el gobierno tiene el deber de priorizar a sus ciudadanos y su seguridad. Por otro lado, un grupo creciente de ciudadanos considera esta medida como una traición a los valores de derechos humanos, señalando que esta política es una muestra de deshumanización y temen que, en el futuro, medidas similares podrían extenderse a otros sectores vulnerables de la sociedad. En conclusión, esta ley de 10 años de cárcel para quienes crucen ilegalmente la frontera ha desatado un debate apasionado y no cabe duda de que marca un antes y un después en la política migratoria. Desde los argumentos de seguridad y soberanía hasta las críticas de los defensores de derechos humanos, queda claro que estamos ante una medida sin precedentes que afectará no solo a los migrantes, sino también a la sociedad en general. ¿Es esta la solución para la crisis migratoria o solo una muestra de indiferencia hacia el sufrimiento de los más vulnerables? La respuesta, como siempre, queda en manos de cada uno de ustedes. No olviden dejar sus opiniones en los comentarios, suscribirse al canal y compartir este video. Nos vemos en el próximo análisis aquí en Docs TV.